¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? En nuestro segundo tema tenemos la definición del derecho tributario y podemos indicar que el derecho tributario es el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas que regulan la conducta de los contribuyentes y del Estado en relación al pago de los tributos. Entonces, si vemos, es una definición bien concreta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta qué son los principios. Y explicábamos en clase que los principios son esas ideas abstractas que buscan un ideal dentro de una rama del derecho. Por ejemplo, la justicia, la igualdad, la equidad, la tutelaridad, la inocencia, etcétera, que no sabemos, no conocemos, no podemos tocarlos, no los podemos ver. Sin embargo, sí tenemos esa idea de qué significa la justicia. Entonces, ¿para qué nos sirven los principios? Primero, nos sirven para crear normas. Cuando no existen normas, podemos crear nuevas normas teniendo en consideración los principios jurídicos. Porque ¿qué es un principio? Un principio es la génesis, el origen, una fuente de derecho. Segundo, los principios nos sirven para interpretar las normas existentes. Cuando los jueces vienen y quieren aplicar una norma, pero tienen cierta duda de cómo se interpreta, recurren a los principios. Y tercera utilidad de los principios es cuando hay una laguna legal, es decir, no existe norma jurídica. Por lo tanto, acudimos a los principios para poder resolver, porque el juez, cuando tiene un caso frente a sí, tiene que resolver, y si no hay una norma jurídica que regule el caso en concreto, no puede dejar de resolver porque sería denegación de justicia. Entonces, en cuanto a las instituciones, ¿qué son las instituciones? Son categorías propias de cada rama del derecho. Ejemplo, ¿qué significa una pena? Es pena en el sentido literal, va a significar algo diferente para cada persona. Sin embargo, cuando tratamos el tema del derecho penal, pues pena es un tipo de sanción. O por ejemplo, sindicado, o por ejemplo en civil, matrimonio. O ahora en derecho tributario vamos a ver capacidad de pago, sujeto pasivo, sujeto activo, hecho generador, tipo impositivo. Es decir, son ideas o categorías que contribuyen a construir una rama del derecho. Y por último, ¿qué es una norma jurídica? Una norma jurídica son disposiciones que regulan la conducta de la persona, es decir, regulan sus acciones, nunca sus intenciones, nunca sus pensamientos, siempre van a ser sus acciones, por lo tanto son externas, son obligatorias, son coercitivas, son bilaterales. Vimos que la bilateralidad corresponde a que cuando cumplimos la norma jurídica, que es una obligación, también nace un derecho. Es decir, cuando una norma jurídica nace a la vida, conlleva derechos y obligaciones. También la norma jurídica es sancionatoria, porque si yo no la cumplo, me van a sancionar. Son coercibles porque me hacen cumplirla, me obligan a cumplirla. Y por último, son heterónomas. Significa que alguien más las crea y en el momento que la crea se vuelve autónoma. Es decir, va a ser de aplicación general incluso para quien la creó. Entonces, si un diputado aprueba una norma, en el momento de su aprobación, esa norma ya es independiente y puede aplicársela a él mismo. Entonces, en resumen, ya tenemos más clara la definición entonces de derecho tributario, que es el conjunto, porque son por lo menos 3 elementos, de principios, instituciones y normas jurídicas que van a regular la conducta. ¿De quiénes? Del Estado y del contribuyente en ocasión del pago de los tributos.
Saludos.